saluda Luisana Márquez, participante de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad traigo para ustedes una presentación en la que conversaré acerca de las infracciones y delitos tributarios de tipo materiales y penales. Para abordar este tema, por supuesto, contamos con una tabla de contenido en la que se detallan los puntos que vamos a estar esbozando. En primera instancia, acerca de las infracciones y delitos materiales, de los que conversaremos acerca de su definición y cómo se entienden, cuáles serían sus características, la fundamentación jurídica en Venezuela, y las sanciones que se encuentran sustentadas o establecidas en nuestro Código Orgánico Tributario que tenemos vigente desde enero del año 2020. Como segundo punto, abordaremos las infracciones y delitos de tipo penales. Conversaremos acerca de cuáles son esos elementos esenciales que debemos considerar para lograr conocer su definición, cuál es la base legal de acuerdo al Código Orgánico Tributario vigente en Venezuela y cuáles serían los responsables directos y de tipo solidarios. Antes de comenzar nuestra disertación acerca de cuáles son esos ilícitos de tipo materiales y penales, debemos conocer primeramente qué comprenden los ilícitos tributarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ilícitos tributarios? Y les puedo comentar que son comprendidos como todo tipo de acción u omisión que es violatoria de las normas tributarias y que se clasifican en infracciones o ilícitos de tipo formales, materiales y penales. El tipo de infracciones materiales, las cuales son objeto de análisis en esta presentación junto con las infracciones penales, representan una de las categorías más relevantes debido a su impacto directo en la recaudación tributaria. En términos un poco más sencillos y de manera resumida, podemos decir entonces que son graves faltas que alteran la base imponible de la determinación de la obligación tributaria y el compromiso que tiene todo ciudadano de coadyuvar a la sufragación de los gastos públicos de la nación. Encontrándonos ya entonces en este punto, habiendo conversado acerca de qué son los ilícitos tributarios, debemos también conocer una pequeña diferencia que existe entre lo que es una infracción tributaria y un delito tributario, conociendo a la primera como una falta de tipo administrativo que, aunque no es tan grave como un delito, implica por supuesto o está asociado al incumplimiento de una obligación tributaria. Las sanciones entonces asociadas a este tipo de infracciones tributarias son de carácter administrativo que pueden estar asociadas o causar multas, intereses moratorios y otro tipo de sanciones de tipo pecuniario. Quiere decir que representan una erogación de dinero por parte del contribuyente infractor. Y cuando hablamos de delitos tributarios, nos referimos a una conducta de tipo, por supuesto, mucho más grave que la infracción tipificada en nuestro Código Penal venezolano como un delito. Los delitos entonces tributarios están asociados a actos de defraudación y evasión fiscal, lo que por supuesto es una actitud de tipo premeditada y dolosa que afectan significativamente la recaudación fiscal al tener un impacto en la cuantía de esos ingresos o la determinación de esa base imponible que está asociada a determinado tributo, bien sea a nivel nacional, estatal o municipal. Entonces, habiendo ya reflexionado acerca de estos puntos y de estas pequeñas diferenciaciones, podemos entonces conversar y conocer acerca de qué son
Las infracciones y delitos tributarios de tipos penales que podemos encontrar en Venezuela, en nuestro país, a partir del artículo 109 del Código Orgánico Tributario vigente. Es así entonces como definimos a los delitos e infracciones de tipo materiales, primeramente como omisiones o acciones que contravienen las disposiciones que están establecidas en las normas tributarias. En segunda instancia, que por supuesto representan un impacto de manera directa en la base de determinación de los tributos a los que se encuentra obligado a un contribuyente, que tienen un impacto directo en la recaudación fiscal y en la equidad de nuestro sistema tributario y que por supuesto revisten graves faltas que afectan directamente a la Tesorería Nacional. Algunas de las características de estas infracciones y delitos de tipo materiales, por supuesto, están relacionadas con la determinación del tributo, de un tributo en particular, que a diferencia de las infracciones formales se refieren al están referidas al cumplimiento de trámites, formalidades o la presentación de declaraciones. Las infracciones de tipo materiales están asociadas al cálculo del impuesto a pagar. Quiere decir que representan una erogación. En segundo punto, podemos conversar acerca de una característica muy importante que es que genera un perjuicio económico al fisco nacional. Puede ser también a nivel estatal o el fisco a nivel municipal. Y es una de las consecuencias además más evidentes de este tipo de infracciones de tipo materiales, puesto que se ven disminuidos los ingresos que deben los contribuyentes sufragar ante los entes recaudadores al omitir cualquier clase de impuestos de ingresos, que haya tenido ese contribuyente o con una aplicación indebida de deducciones o la subvaluación de los bienes. Además, otra de sus características es que son sancionables y por supuesto nuestro Código Orgánico Tributario establece un régimen de sanciones para este tipo de infracciones de tipo materiales que, como ya les comentaba, incluyen multas, intereses moratorios y algunas, en los casos más graves, revisten incluso sanciones penales. Este tipo de infracciones de tipos materiales de las que estamos conversando pudieran ser también de manera intencional o no. Si bien es cierto que muchas infracciones materiales son cometidas de manera intencional con el fin primordial de evadir o disminuir los impuestos, también puede darse el caso de que se presente una infracción de tipo material como parte del desconocimiento que las personas encargadas del área contable, del área administrativa, del área tributaria de un determinado contribuyente, tengan desconocimiento acerca de cuáles son las normativas tributarias legales vigentes aplicables a ese tipo de contribuyente y por supuesto la determinación que hacen de dichos tributos se pueden encontrar subvalorados. Asimismo, nuestro Código Orgánico Tributario vigente, como les comentaba, entre los artículos 109 y 117, establecen lo que constituyen los delitos e ilícitos tributarios de tipo materiales y sus sanciones asociadas. Y entre esos ilícitos tributarios materiales tenemos, en primera instancia, aquí estamos conversando específicamente acerca del artículo 109 del Código Orgánico Tributario. Tenemos entonces en el numeral 1 el retraso u omisión en el pago de los tributos o de sus porciones asociadas. En el numeral número 2, retraso u omisión en el pago de los anticipos de determinados tributos. El incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de los responsables y aquí entra, por supuesto, en estos ilícitos de tipo materiales cuando un agente de retención o percepción se encuentra obligado a practicar retención o percepción y no lo hace, entonces, allí incurre en un ilícito de tipo material y debe, por supuesto, responder ante ello.
Igualmente, la obtención de devoluciones o reintegros de manera indebida que no le corresponden al contribuyente. Asimismo, comercializar en el país algunas especies grabadas que están destinadas a la exportación o que han sido importadas para el consumo en el régimen aduanero territorial al que le corresponda. Y en el numeral 6 de ese artículo 109 del Código Orgánico Tributario nos establece también como ilícito tributario material el comercializar especies grabadas a establecimientos o personas que no han sido autorizadas para su venta. Les presento acá un resumen de las sanciones que están asociadas a estas infracciones materiales que les comentaba en el artículo 109 del COT. Del lado izquierdo podemos visualizar cuál es la infracción que ya les comentaba y del lado derecho cuáles son las sanciones asociadas. Por ejemplo, la omisión o retraso en el pago de un tributo, si ese retraso fue en un plazo inferior a un año, la multa es del 0.28% por cada día sobre el tributo dejado de cancelar y que se puede elevar hasta un 100% esa sanción pecuniaria. Si el retraso es superior a un año, el recargo sería del 50% del monto adeudado y por retraso superior a 2 años, el recargo es del 150% del monto pendiente de pago. Lo mismo aplica para la omisión o retraso en el pago de los anticipos asociados a impuestos. En el caso del incumplimiento de retener, percibir o enterar dichas retenciones y percepciones, al no hacerlo, la sanción es del 500% y por retener o percibir menos de la cantidad debida, la sanción es del 100%. Enterar dichas retenciones y pagar fuera del plazo, la multa es del 5% por cada día de retraso, pudiendo ascender hasta un 100%. Y el no enterar, que es la sanción más alta, el no enterar las retenciones o percepciones practicadas, la multa pudiera ascender hasta un 1000%. La omisión de declaraciones, la sanción es del 30% sobre el tributo omitido. Disminución ilegítima de los ingresos, la multa va de entre el 100 hasta el 300%. Obtener devoluciones o reintegros individuos, como les comentaba, una multa de entre el 100 y el 500% de esas cantidades indebidamente recibidas o aprovechadas. Quienes comercialicen o expendan en el territorio nacional especies grabadas destinadas a la exportación, la multa será de 500 veces el tipo de cambio de la moneda oficial de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, además del comiso de esas especies grabadas por no estar autorizada su venta en el territorio nacional. Y en última instancia, quienes comercialicen especies grabadas a establecimientos o personas que no estén autorizados para su venta, la sanción será de 300 veces el tipo de cambio de la moneda oficial de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Es así entonces como podemos abordar el punto número 2, en el que conversamos acerca de los ilícitos penales que se encuentran establecidos particularmente en nuestro Código Orgánico Tributario venezolano a partir del artículo 118. Podemos entonces resumir o definir que las sanciones penales o los delitos penales, las infracciones penales, son aquel tipo de comportamiento que está prohibido por el ordenamiento jurídico en cualquier territorio, siendo este sancionado con una sanción pecuniaria, con una multa o con una pena restrictiva de la libertad. Y pueden existir casos en los que se combinen ambas sanciones de tipo material pecuniaria y la privación de la libertad del infractor. Es así como estas acciones son constitutivas de delitos y por supuesto, como les comentaba, conllevan a una sanción penal. Para que una acción pueda ser considerada un delito, deben concurrir estos 4 elementos.
tipicidad, que la conducta deba encajar perfectamente en la descripción que hacen las leyes penales acerca de la comisión de un delito, que el delito esté establecido en ley. La antijuricidad, que por supuesto contravenga todo orden jurídico y no tenga ningún tipo de justificación legal la acción que se haya cometido. La culpabilidad, la imputabilidad dolo o culpa, que por supuesto haya existido premeditación para el cometimiento de esa infracción o el desconocimiento de las obligaciones asociadas al cumplimiento de las normas tributarias. Y la punibilidad, que la pena, la sanción se encuentre establecido en una ley. Como hemos conversado entonces, cuando hablábamos acerca de las infracciones y delitos de tipos materiales, vimos que se encuentran establecidos en el Código Orgánico Tributario y, por supuesto, las sanciones y las penas para los ilícitos e infracciones de tipo penales, vamos a ver un poquito más adelante, que también se encuentran establecidos en nuestro marco legal vigente. El artículo 118 del Código Orgánico Tributario nos señala que constituyen ilícitos tributarios penales. Y entonces allí conversamos en su numeral 1 acerca de la defraudación tributaria, que es la disminución de la cuantía de un impuesto de su base imponible para disminuir el impuesto a sufragar. El numeral 2, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención. Vemos que esto se asemeja un poco a lo que conversábamos del artículo 109 de las sanciones de las infracciones de tipo materiales. Entonces vemos que, por ejemplo, el no enteramiento de los anticipos tiene sanciones materiales y penales para los agentes de retención o de percepción. La insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la norma tributaria, cuando alguien hace divulgación o apología a desconocer las normas de tipo tributario y por supuesto incumplirlas. Puede eso recibir alguna sanción de tipo penal, el llamar al desconocimiento de las leyes y las normas, específicamente de tipo tributario. Y asimismo, la divulgación y el uso de la información confidencial. Hablando un poco acerca de los responsables, remitiéndonos los artículos 25 y 26 de nuestro Código Orgánico Tributario vigente, podemos definirlos como que son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir con las obligaciones atribuidas a dichos contribuyentes. Y estos, por supuesto, tendrán el derecho a reclamar al contribuyente el reintegro de las cantidades que han pagado en nombre del contribuyente. En palabras más claras y resumidas, los responsables son aquellos que, sin ser el contribuyente, son solidarios en cuanto al cumplimiento de esas obligaciones asociadas a esos contribuyentes. Y es así entonces como podemos hablar acerca de los responsables directos y los solidarios. Los directos son aquellos que han sido definidos y nombrados como agentes de retención o de percepción de cualquier tributo, personas que han sido designados por la ley específica o por la administración tributaria previamente con una notificación, con un documento en el que se le asigna su condición de agente de retención o percepción, o además que por sus razones públicas intervengan en actos o operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Estos son entonces los responsables directos. Resumimos, agentes de retención o agentes de percepción. Y los responsables solidarios pueden ser o son aquellas personas naturales o jurídicas quienes, además del contribuyente principal, quedan obligados al pago de una deuda tributaria. En resumidas palabras, la administración tributaria puede acudir entonces a estos responsables solidarios exigiendo el pago de la deuda de cualquiera de estos contribuyentes, ya sea el contribuyente principal o al mismo responsable solidario.
En el caso de los responsables solidarios, el artículo 28 del Código Orgánico Tributario nos señala algunos y como una máxima establece también que la responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, administren o dispongan. Y es así como señala, por ejemplo, como algunos tipos de responsables solidarios, los padres tutores y curadores de los incapaces menores de edad y de herencias yacentes. En segunda instancia, los directores, gerentes, administradores o representantes de personas jurídicas y demás entes con personalidad reconocida, los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica. En el numeral 4 de ese artículo 28 señala los mandatarios respecto de los bienes que administren o de los que dispongan, los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de sociedades, los administradores judiciales o particulares de las sucesiones y todos los interventores de sociedades y asociaciones. Asimismo, punto importante, los socios o accionistas de las sociedades liquidadas y todos los demás que las leyes o normas tributarias definan como tal. Y hablando entonces de responsables ante el cumplimiento de obligaciones tributarias, debemos decir cuáles son esos eximentes de la responsabilidad tributaria. Y hablamos de la minoría de edad, los menores de edad no tienen obligaciones de tipo fiscales y tributarias, la discapacidad intelectual debidamente comprobada de una persona, el caso fortuito o causas de fuerza mayor que le impiden al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que por supuesto como una recomendación deben estar debidamente soportadas y documentadas esos casos o razones de fuerza mayor que obligaron al incumplimiento de las normas tributarias, así como el error de hecho y de derecho excusable. Acerca de los responsables, que serían los autores, coautores y partícipes que responden solidariamente por las costas procesales. Sobre los funcionarios, podemos decir que cuando un mandatario, administrador, síndico, dependiente que incurre en un ilícito tributario en el ejercicio de sus funciones públicas, sus representados serán los responsables por las sanciones pecuniarias sin perjuicio de la acción de reembolso contra ellos. Quiere decir que si algún ente público, algún funcionario comete alguna infracción de este tipo, por supuesto, debe entonces este ente sufragar esa infracción y tiene el derecho, de acuerdo al artículo 86 del Código Orgánico Tributario, de cobrarle o pedir la retribución por parte de ese funcionario infractor. Igualmente, por la comisión de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad, serán responsables los directores, gerentes, administradores o representantes de quienes personalmente hayan participado en la ejecución o en la consecución de ilícitos de tipo tributario. Y el artículo 88 nos señala la imposición de la sanción penal, indicándonos que las sanciones, salvo las de tipo penales, serán aplicadas por la Administración Tributaria, puesto que las sanciones de tipo penales y las inhabilitaciones para el ejercicio profesional de los profesionales actuantes o participantes en esas acciones ilícitas de tipo tributario solo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales a quienes les compete este tipo de sanciones penales. Y habiendo ya conversado acerca de esa definición y qué comprenden las sanciones de tipo penales, conversamos acerca de los responsables, vamos a conversar entonces un poquito acerca de algunas sanciones de tipo penales. Y entonces, bueno, vamos nosotros a leer, a revisar, a analizar lo que comprende nuestro Código Orgánico Tributario, continuando su estudio entre los artículos 119 y 130, para esbozar entonces acerca de cuáles son esas sanciones de tipo penales que son las que nos corresponde conversar ahorita.
tenemos del lado izquierdo de este cuadro las infracciones, del lado derecho las penas restrictivas de la libertad. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 118, numeral 1, que nos conversa acerca de la defraudación tributaria y se señala en el artículo 119 una sanción que va a una sanción de tipo penal, una privación de la libertad de entre 6 meses y 7 años, más el incremento de la multa del 200%. La falta de enteramiento de los anticipos por parte de los agentes de retención o percepción de las cantidades que han retenido o percibido, sanción de entre 4 a 6 años de privación de la libertad, la declaración de insolvencia de forma fraudulenta para no cancelar los tributos, sanción de entre 1 a 5 años. Les hablaba acerca de la instigación o las acciones de tipo públicas llamando al incumplimiento de las normas tributarias, sanciones de entre 1 y 5 años. Los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones participen en ilícitos de tipo penales, por supuesto se les aplicará la pena correspondiente de acuerdo a la sanción que hayan cometido, más una inhabilitación de entre 5 y 15 años para ocupar cargos públicos. Y en último punto, no menos importante, en el caso de los profesionales actuantes en ilícitos tributarios, la sanción para ellos será la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de entre 5 y 10 años, dependiendo, por supuesto, del tipo de delito o de infracción que haya cometido el profesional actuante en ese caso. Y reflexionando un poco, habiendo ya conversado ampliamente acerca de las sanciones y los ilícitos de tipo materiales y penales, les puedo decir que la responsabilidad por los ilícitos tributarios es de modo personal, puesto que a nadie se le puede cobrar o se le puede incumplir una sanción porque otra persona haya cometido un ilícito tributario. Quien comete el ilícito debe ser entonces la persona responsable y la persona sancionada. Es por ello que las sanciones en materia tributaria solo pueden imponerse al infractor luego de la aplicación del debido proceso, de acuerdo a las normas establecidas en el país, de acuerdo a las leyes vigentes, en el que se demuestre dicha condición de infractor. Es así como debo entonces agradecerles en este momento su atención en este tema tan importante que hemos esbozado hoy de forma didáctica y un poco resumida acerca de las infracciones e ilícitos de tipo tributario, materiales y penales. Sus definiciones, hablamos acerca de sus características, elementos componentes, así como las sanciones que tenemos establecidas en nuestro Código Orgánico Tributario vigente en Venezuela para todas aquellas personas que cometan este tipo de infracciones. Agradeciéndoles entonces su tiempo y la oportunidad de presentarme ante ustedes, les agradece Luisana Márquez.